lo sabes. Entonces todo va a depender de algo que se llama dosis. Ya te he explicado que la dosis es una sustancia que ingresa a tu cuerpo en un determinado momento, en un momento dado. Y también te había comentado que existen tipos de dosis. Había dosis tóxica, que causaba toxicidad en la persona, dosis mortal, que podía causar la muerte de la persona. Hay una dosis farmacológica que en la cual da beneficio a la persona, ¿no? Cuando la consumen a cierta dosis. Y hay una dosis umbral que en la cual te había dicho que la dosis umbral es aquella dosis que en la cual tu cuerpo soporta, tu cuerpo tolera, tu cuerpo aguanta. Es una dosis umbral. Entonces, cuando hablamos de administración de medicamentos tenemos que tener muchísimas consideraciones en la dosis. Tenemos que respetar la dosis. Ni más ni menos. La dosis prescrita, esa dosis tenemos que administrar. No porque aquí tú ves que le falta dosis, le vas a incrementar. La dosis se respeta de acuerdo a la posología médica, ¿no? De acuerdo a la indicación médica. Se tiene que respetar lo que es la dosificación de un fármaco y la administración de este. Muy bien, entonces existen pues muchas veces problemas con los medicamentos. Los medicamentos jóvenes, quiero recordarle que es una droga. Los medicamentos son drogas. Son drogas. No es cualquier golosina ni elemento natural, no, no, no. Son drogas. Solamente que cuando te dicen que, oye, toma la droga, como que ahí, un poquito que dirán, pues no, pucha droga, qué feo, ¿no? Pero es la verdad, son drogas. Todo medicamento es una droga. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la automedicación, ¿no? Sobre todo en antibióticos. Hay gente que abusa del antibiótico. Le duele la cabeza, se toma antibiótico. Le duele, no sé, el estómago, antibiótico. Le duele la garganta, antibiótico. Todo lo ven antibiótico. Está tosiendo, antibiótico. Y es que los antibióticos no es que curen cualquier enfermedad. Los antibióticos solamente curan los procesos infecciosos producidos por bacterias, nada más. Entonces, si hay una bacteria que está causando daño en tu cuerpo, ahí uno administra antibiótico, ¿no? Pero, si es que no es una bacteria, este antibiótico no va a hacer absolutamente nada. No va a hacer absolutamente nada. Porque los antibióticos solamente son para bacterias, eliminación de bacterias, nada más. Si es, por ejemplo, un virus, un parásito, un hongo, el antibiótico no va a hacer absolutamente nada. Y es que hay muchas enfermedades víricas, ¿no?, que causan fiebre, causan dolor, y no siempre van a ser producidas por bacterias. Entonces los antibióticos hay que tener sumo cuidado, ¿no? Sobre todo en niños, ¿no? Hay mamás que piensan que tienen una infección y les dan antibióticos, cuando el problema es viral de repente. Por eso los médicos así nomás no administran un antibiótico a un niño, salvo que lo haya corroborado, ¿no? Hay casos en los cuales se administra, pues, de forma indiscriminada y puede producir problemas como la resistencia. Como estas bacterias, tú abusas el consumo de antibióticos de la nada, estas bacterias están empezando a hacer resistencia a ciertos antibióticos. Entonces, por eso no es bueno la administración de un fármaco sin prescripción médica. A veces nosotros no sabemos y simplemente lo administramos. Ya los antibióticos hay que tener muchísimo cuidado porque pueden generar resistencia cuando se usa por las puras, por decirlo así. Entonces, no es que tu cuerpo hace resistencia. Tu cuerpo no hace resistencia a los antibióticos. Hoy mi cuerpo ya está resistente ante esos antibióticos. No es así. Son los microorganismos que están en tu cuerpo los que hacen resistencia. Son las bacterias, en este caso, los que hacen resistencia. Yo te había hablado también hace muchísimo tiempo con respecto al cuidado que tienes que tener en el lavado de manos.
Te había dicho en su momento que el lavado de manos debe hacerse con agua y jabón nada más, sin jabón antibacterial, porque el jabón antibacterial lo que está haciendo es generar resistencia a tu flora de tus manos. Pues tanto jabón antibacterial mañana, tarde, noche, todos los días, las bacterias se vuelven resistentes ya. Y cuando en verdad tengas un problema a nivel bacteriano, no lo vas a poder combatir. Muy complicado. Entonces, no te olvides, hay que tener muchísimo cuidado con las drogas, especialmente con la automedicación. Listo. Entonces, cuando hablamos de formas farmacéuticas y vías de administración, tenemos que tener en consideración que la vía de administración es el sitio donde se aplica el medicamento, por los cuales ahí es absorbido. La vía es por dónde yo voy a colocar el medicamento, para que a partir de ese dónde actúe y sea absorbido por tu cuerpo. No es lo mismo una vía oral, no es lo mismo una vía parenteral, no es lo mismo una vía tópica, no es lo mismo una vía intravenosa, etc. Las vías van a ser distintas de acuerdo a la presentación del medicamento, de acuerdo a nuestras necesidades. Esas son básicamente las vías en las cuales nosotros tenemos que realizar. Entonces, para las vías pueden ser oral, comprimido, cápsulas, calabres, suspensiones. Puede ser rectal y vaginal, supositorios, enemas, óvulos. Tópica, pomadas, geles, lociones, parches, colirios, etc. ¿No? Son algunas de las vías en las cuales se pueda incluir un medicamento. La más común es la oral. Claro, en las damas muchas veces hay unas administraciones vaginales, ¿no? Directas, ¿no? Todavía rectales como supositorios, ¿no? Y en forma externa pueden ser las tópicas, ¿no? Como pomadas, por ejemplo, geles, para los ojos, ¿no? Para el oído, gotas. Y por vía parenteral, inyectables, subcutáneas, intramusculares, intravenosas. Son con agujas en las cuales penetran directamente la piel. Inhalatoria, por medio de la vía respiratoria. Aerosoles nebulizadores en casos de pacientes que sufran problemas respiratorios, como asma, por ejemplo. Pero lo más conocido, lo más frecuente, es la vía oral. Se administra eso por la cavidad bucal, implica el tragar la pastilla, el tragar la tableta, y que en las cuales existe un procedimiento para su absorción de esta tableta. Entonces, si tú ves el recorrido de este fármaco, de esta droga, te vas a percatar que existen, pues, ciertos procesos en los cuales debe seguir, debe continuar. Entonces, para la vía oral, pasa por la cavidad bucal, ¿no? Una vez que pasa la cavidad bucal, pasa el esófago, luego pasa al estómago, y acá en el estómago existen pues ciertos ácidos que pueden producir problemas de absorción de un fármaco. Mucha acción farmacológica se pierde acá en el estómago. Es por ello que muchas de ellas vienen encapsuladas, ¿no? Precisamente para que sean resistentes aquí en el estómago y sean absorbidos directamente en otra parte del cuerpo. Entonces, las cápsulas, por ejemplo, ¿no? Hacen que protejan el principio activo, sea protegido por la sustancia, sea protegido de los ácidos. Entonces, entra al estómago, duodeno, y luego va al intestino delgado. Y en el intestino delgado, básicamente es aquí donde se realiza la absorción
porque el intestino delgado se encuentra altamente vascularizado, por lo tanto va a entrar directamente a tu torrente sanguíneo. O sea, para que este medicamento tenga efecto, tiene que pasar por ciertos procesos, ¿no? Ciertas partes además. Y esto hace que la acción sea un poco tardía, quizás. O tenga un efecto, no sé, de 10, 15 minutos en algunos casos, para que pueda comenzar a ayudar a la persona, ¿no? Perdón. O sea, si quieres un proceso rápido, creo que la vía oral no es la más adecuada porque hay un aspecto tardío en su reacción, por todos los procesos que tiene que seguir hasta absorberse en el torrente sanguíneo. Entonces, la absorción se hace a nivel del intestino delgado. Va a depender mucho de la motilidad, me refiero a lo que es los movimientos peristálticos, movimientos digestivos de tus intestinos. Va a depender de tus jugos digestivos, qué tanta acidez tienes. ¿Cómo es el preparado farmacológico? Es en cápsula, tabletas, grajeas, etcétera. Factores como el pH, que influyen bastante, el potencial de hidrógenos, nivel de acidez, alcalinidad de la sustancia y de tu cuerpo, y si lo hacemos con alimentos o sin alimentos, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, que te dicen ya, en ayunas, hay medicamentos que te dicen después de los alimentos o con los alimentos. Va a depender mucho de la presencia de alimentos en nuestro cuerpo para poder administrarlo. Es fácil colocarse, sí, tomarlo, sí, no es dolorosa, sí, es barata también. Uno puede administrarse solito, sí, se puede administrar solito. Y si hay una sobredosis, te has metido 40 pastillas, se puede realizar por un proceso llamado lavado gástrico. Perdón. Que es, ¿no? Colocarte un tubito a tu estómago, absorberlo con una jeringa, lavarlo con suero fisiológico, absorber, lavar, absorber, lavar. Es un lavado gástrico. Lo hemos visto. Inconvenientes, sabor desagradable. Muchas veces hay tabletitas que tienen un sabor amargo. Puede causar problemas a nivel del estómago como gastritis, úlceras, especialmente el grupo de los AINES, ¿no? Hay personas que no pueden pasar las tabletitas, dificultad para pasarlas. Hay gente en las cuales pues presentan vómitos y eso es muy poco posible poder administrarlo por vía oral. O personas que están inconscientes también, ¿no? Se encuentran inconscientes, no lo vas a poder administrar por vía oral. Son muy frecuentes las intoxicaciones, por eso es importante almacenarlos en un lugar adecuado. Ya no debe estar expuesto sobre todo en niños, si hablamos del hogar. Y efecto del primer paso, esto quiere decir que no pasa por órganos de absorción importantes como el riñón y el hígado. Entonces, este es un inconveniente, porque las pastillas y las tabletas sí pasan necesariamente por el hígado, por el riñón, para su excreción. Es por eso que pacientes que toman hartos antibióticos, hartas pastillas, sufren al final problemas hepáticos y problemas renales. Por eso es importante ver esa situación, ¿no? Si, por ejemplo, su paciente tiene insuficiencia hepática o renal, no le vas a administrar un fármaco, porque sabes que la vía de excreción de ese fármaco se hace precisamente por el riñón y por el hígado. Eso hay un problema. Entonces acá te encuentras con diferentes formas, como comprimidos, como las cápsulas, grajeas, jarabes, suspensiones. Y esos tipos de nombres, por favor, lo tienes que revisar. Lo tienes que chequear, por favor, para la próxima semana. Diferencia entre comprimidos, diferencia entre una cápsula, grajeas, jarabes, suspensiones.
Por ejemplo, los comprimidos jóvenes, ¿ya? Son las famosas tabletas, pues, ¿no? Comprimido se dice porque se comprimen en polvo, y ese polvo se mezcla con algún principio activo. Y cuando hablamos de principio activo, por favor tienes que recordar esto. Perdón. El principio activo es igual a la acción farmacológica. Entonces, si yo te dijera, ¿qué es el principio activo? Tú vas a decir acción farmacológica. ¿Ya? Entonces, este principio activo es mezclado con ciertos elementos que se encuentran dentro del medicamento para poder de repente compactar, darle algunas propiedades químicas y mejorar su efecto quizás en algunas situaciones. Por eso los comprimidos se comprimen pues en forma de polvo, ¿no? Y se forma, por ejemplo, una tableta, o se forma pues los famosos pastillas, pues que le llaman. Entonces, las pastillas y tabletas son los famosos comprimidos. Pocos hablan de comprimido. Los comprimidos son las tabletas y las pastillas. Entonces, esto es importante, ya, por ejemplo, las grajeas. Las grajeas aparecen pues en fórmulas de comprimidos también, ya, pero las cuales son pues que le agregan ciertos sabores, ¿no? Ciertos colores, ¿no? Precisamente para enmascarar, para guardar sus características organolépticas, sabor, olor quizás. Entonces son recubiertas por una laca, ¿no? Por una capa. Es una grajeíta, por ejemplo, ¿no? Entonces es una tabletita que están forradas por un film, por una laquita, color rojito, por ejemplo, puede ser, que tú lo pruebas y tiene sabor. Es precisamente para guardar, ¿no? Las características organolépticas, ¿no? Su sabor, su olor, pues para enmascararlas. Entonces, esas características organolépticas, lo hemos hablado la semana pasada, pues presentan en las grajeas. Ahora, las cápsulas están recubiertas por un envoltorio que, muchas veces lo hacen de gelatina, lo hacen de sorbitol o lo hacen de glicerina, ¿no? Y estas cápsulas precisamente sirven para poder evitar, ¿no? Algún daño a nivel estomacal uno, que no se absorba a nivel del estómago en forma directa, que no lastime tu estómago, ¿no? Y está conformada pues por estas tapitas, ¿no? Que son parte del cuerpo y tapa propiamente dicha. Y el contenido se encuentra suelto dentro de esta cápsula, ¿no? En polvo, muchas veces. Entonces, las cápsulas son cuando están cubiertas por una capa, una tapa y un cuerpo, hecha de un material gelatinoso como glicerina. Ya también utilizan sorbitol para poder proteger al principio activo dentro de su cuerpo. De ahí viene la diferencia, entonces terminas de leerlas, averiguarlas, por favor, para la próxima semana. O para el viernes nos toca, ¿no? Si es que viene la recuperación. Entre comprimidos, cápsulas, grajeas, jarabes y suspensiones. Ahí tienes tú las diferentes presentaciones. Píldoras, por ejemplo, cápsulas, comprimidos, tabletas. Y todas estas ingresan por vía oral, pues. Y por vía oral también pueden utilizarse las vías sublinguales, ¿no? Hay muchos fármacos, lo vamos a hablar en un momento. Hay muchos fármacos que se administran por vía sublingual, especialmente para problemas cardíacos o cardiopatías. Precisamente por su acción rápida también, la vía sublingual está altamente, su característica principal de la vía sublingual es que está altamente vascularizada, ¿no?
Esto permite la absorción directa del fármaco. O sea, por acá ya no pasa por el estómago, va de frente al torrente sanguíneo por vía lingual. Entonces, eso es una ventaja, ¿no? Su acción es rápida también. Por ejemplo, pacientes que sufren del corazón, algunos medicamentos se absorben por vía sublingual. Hay captopril sublingual, de repente por ahí. Hay medicamentos que se administran por vía sublingual. Hasta la aspirina, por ejemplo, sublingual, para dolores precordales. Entonces, la absorción es importante y también va a depender mucho de lo que nosotros querramos, cómo lo vamos a administrar. Entonces, la dosis es importante. Perdón. La dosis dice que hay una concentración de un fármaco, ¿ya?, que en las cuales se debe respetar. Si le dicen a usted, usted debe consumir un X medicamento de 100 miligramos, de 100 miligramos es. De 500 miligramos, de 500 es. De 1000 miligramos, de 1000 es. Si te dicen, ¿sabe qué? Tienes que administrar 30 ml de, no sé, de Odolonta, de diclofenaco, por ejemplo, en 1 litro de suero, por ejemplo, pues tiene que ser así, pues. Tú le puedes meter de repente 1 mililitro menos o 1 mililitro más a la dosis. O sea, la dosis, ya te he dicho que tiene que ser exacta y precisa. Es por eso que mucha dosificación de medicamentos está relacionado con el peso del paciente, ¿no? La edad también, pero sobre todo el peso del paciente, ¿no? Todo medicamento se administra bajo peso, sobre todo en niños especialmente. No se puede administrar así porque te parece que es, no es así, sino está relacionado con el peso de la persona, del paciente. Entonces es importante esa característica con respecto a la dosificación. Por ejemplo, está Dolonte Tramadol. Es para el dolor. Es un opioide. Trata de controlar el dolor, pero es de 50 miligramos. O sea, es importante recordar esto, ¿no? Dolores fuertes, por ejemplo, se administran estos opioides. Por vía parenteral es una cosa, inyecciones. Pero la vía enteral, ya, no dije para, enteral, la mayoría de las veces se hace por una sonda nasogástrica, que en las cuales, con ciertos procedimientos, se administra a un paciente que está inconsciente. La vía sublingual, habíamos mencionado, que es cuando un medicamento se coloca por debajo de la lengua, ¿no?, en las cuales no se debe pasar, se debe dejar debajo de la lengua y permitir que la saliva y todos esos elementos se absorban por vía sublingual, se eliminen. Y esto hace que la absorción sea rápida, ¿no?, y entre directamente a tu torrente sanguíneo. Y así evitas este primer paso que hablamos de llegada al hígado o al riñón, ¿no? Acá directamente va la sangre y va a tener un efecto directo a la lesión o a la zona donde las cuales quieras tú administrar. Entonces tu hígado va a sufrir menos, tu riñón va a sufrir menos. Entonces es importante también la vía sublingual. Lamentablemente no todos los fármacos vienen por esta vía y tendrán sus razones, ¿no? Tendrán sus especificaciones por qué todos los fármacos no vienen en esa presentación. Entonces va a depender mucho de la farmacocinética y farmacodinámica de cada uno de los medicamentos. La elección de su presentación va a depender mucho de eso. La forma de acción también. Entonces la acción rápida en situaciones de emergencia, por ejemplo, un infarto,
La vía sublingual es importante, pues. No hay efecto de este primer paso, o sea, no pasa por órganos tan complejos como el hígado y el riñón, y eso nos ayuda, es bueno eso. La administración es cómoda, es sencilla, es colocarse la tableta debajo de la lengua nada más. Y obviamente que evita también la destrucción de estos elementos dentro del jugo gástrico, ¿no? Dentro del estómago. Porque hemos dicho que cuando es por vía oral directamente, cuando tragas la pastilla, cuando deglutes la pastilla, pues tiene que pasar por el estómago. En el estómago tenemos una serie de ácidos que pueden destruirla, pueden disminuir su efecto y muchos problemas. En cambio, si lo administramos por vía sublingual, ¿no?, te evitas ese problema de daño de los jugos gástricos y te evitas también problemas del efecto del primer paso con respecto al hígado y al riñón. Hay pocos preparados bajo esta presentación, ese es el inconveniente. El área de absorción es corta, pequeña, y sus propiedades organolépticas muchas veces no son las tan adecuadas, pero la mayoría de ellas, como es sublingual, les tienen que agregar, ¿no?, ciertas propiedades de sabor, sobre todo. La otra vía es la vía rectal, ¿ya?, que en las cuales, pues, consiste en la administración del medicamento en el recto. Especialmente algunos antiparasitarios, muy frecuentemente. Algunos ansiolíticos también se colocan por acá. Algunos antipiréticos también. Algunos anestésicos. Algunos evacuadores se colocan por esta vía. Recuerda que al igual que la lengua o que la vía sublingual, está aprovechando el paso de la mucosa oral en este caso, con respecto a lo sublingual. Y la vía rectal también se aprovecha otra mucosa, que es la mucosa rectal. También está vascularizada, mira tú. Es por eso que es muy peligrosa. Las transmisiones de enfermedades de transmisión sexual también se dan muy frecuentemente por esta vía. ¿Por qué? Porque es una zona vascularizada, es una zona donde hay, pues, bastante irrigación. Hay medicamentos que se administran por esa vía. Paciente inconsciente de repente, ¿no?, se puede administrar por la vía rectal. Paciente en convulsiones, por ejemplo, se puede administrar por vía rectal. Pacientes directos, por ejemplo, algún tipo de laxantes, ¿no?, se puede administrar por vía rectal. Algunos enemas se puede administrar por vía rectal. Algunos antiparasitarios se puede administrar por vía rectal. O sea, hay fármacos que se administran por esta vía. Y también dice estudios radiológicos contrastados. ¿Qué es contraste? De repente por ahí puedes escuchar ese nombre. Si por ejemplo esto fuera el cerebro, ya que usted tiene de repente sus vasos sanguíneos, pero lo importante es que estás escuchando tu clase. Y de repente por ahí, ya lo borré. Ay, Dios mío. Otra vez. Por ejemplo, tienes tu cerebro, tienes dolores de cabeza, por ejemplo, muy frecuentemente dolores de cabeza. No sabes por qué, vas al médico, el médico dice, ¿pero por qué? ¿Tienes dolor? Sí. Si no la molestes demasiado, el médico lo que hace es colocarte un medicamento, ¿no?, por ejemplo, por la vía venosa, ¿no?, que pinta, ¿no? Durante la tomografía va a pintar, ¿no? Uy, el medicamento está entrando por acá, muy bien, está entrando por acá, muy bien. El medicamento está entrando por todo esto, muy bien, seguimos por acá. Ajá, muy bien, el medicamento está pintando todo esto, todo tu recorrido venoso. No hay problemas en tu cabeza, qué raro, ¿por qué te está doliendo? No es por problemas
de circulación de repente, ¿no? No, está bien, me parece muy bien. Ay, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Uy, ¿qué pasa acá? No, pasó al otro lado ya. De repente acá hay una obstrucción, acá hay un aneurisma, algo hay acá, en las cuales no permite la circulación en todo tu cuerpo. Por lo tanto, ¿no? Acá detectan, ¿no? Acá hay un problema, vamos a hacer las revisiones necesarias, otros exámenes. Entonces, han evaluado por medio de contrastes. Se llama contraste. Entonces, igual por vía rectal puede usarse estudios radiológicos, ¿no? Contrastados para ver la permeabilidad, básicamente, de esa vía digestiva posterior. ¿Tendrá sus ventajas? Sí. ¿Tendrá sus desventajas? También. ¿No? Tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, hay fármacos que en los cuales irritan la vía gástrica, entonces se lo administran por vía rectal. Hay fármacos que son destruidos por los ácidos. Hay fármacos que son de repente muy marcados, muy dañinos a nivel del primer paso, hígado, riñón. Hay pacientes que están con vómitos, inconscientes, intolerancia al sabor y olor, entonces por vía rectal. Pues. Es un poco incómoda la administración, no sé tú, no sé si te parecerá cómodo la aplicación de un supositorio, por ejemplo, por vía rectal. Existen pocos preparados precisamente por esa vía, al igual que la sublingual. Puede ser una absorción un poco lenta, pero efectiva. Lenta en sentido de diferencia, por ejemplo, una sublingual. Puede haber cierta irritación de los fármacos hacia el recto. Obviamente, por lógicas razones, no te voy a explicar esto, pero pacientes con diarrea, no creo que le coloques por vía rectal, ¿cierto? Se le viene el hueco con todo tu medicamento. Ahora, por vía vaginal, otra mucosa, ¿no? Hemos hablado de mucosa oral, mucosa rectal, y esa también es una mucosa, la mucosa vaginal de las señoritas. Perdón. Entonces, esta vía vaginal tiene un efecto local, pues un efecto directo. Es un efecto directo. Es un efecto que en las cuales, pues, se produce a nivel de la vagina directamente. O sea, es una infección vaginal, una infección directa a la vagina. Imagínate tomar tu medicamento por vía oral, va al oral, esófago, al estómago, va al estómago, duodeno va al intestino delgado, del intestino delgado va al el torrente sanguíneo tiene que llegar hasta tu vagina. Muy complicado. Pero puede haber óvulos, medicamentos que actúen directamente en la zona de lesión. Pueden ser, pues, comprimidos vaginales, cremas, óvulos, ¿no? Que las señoritas muchas veces conocen y que se tienen que introducir profundamente a nivel de la vagina, ya sea con los dedos, utilización de un lubricante de repente, ¿no? Se le tiene que profundizar a la vagina porque si no al momento de caminar se les puede de repente caer o mimetizar la reacción farmacológica. O sea, asegurarnos que esté dentro de nuestro cuerpo interno, ¿no? Y mantenerte acostada durante cierto tiempo, caderas elevadas, al menos 5 minutos después de la administración para que podamos asegurar de que este medicamento cumpla la función necesaria que nosotros requerimos. Entonces, por vía vaginal. La otra vía es parenteral. En la parenteral todo lo que es inyectables, agujas, es parenteral. Un intramuscular es parenteral. Va al músculo subcutáneo, es parenteral. El endovenoso es parenteral. La intradérmica es parenteral. Todo lo que incluye inyectables es parenteral. Entonces, de ahí la importancia del conocimiento importante de la utilización de cada uno de estos procedimientos, sus técnicas respectivas, su procedimiento respectivo y la identificación anatómica de las zonas en las cuales se va
a realizar dicho procedimiento. Es parte de este curso. La tercera y cuarta unidad está relacionado precisamente en esto, en la administración medicamentosa por vía parenteral. La primera y segunda, la primera ya vamos a acabar, ¿no? Está relacionado con aspectos teóricos de vías de administración, ¿ya? En las cuales, pues, yo te sugiero de patas que tengas la más alta nota en esas dos primeras unidades, para que puedas dormir tranquilo en la tercera y la cuarta. Y te voy adelantando algo, que en la tercera y la cuarta va a incluir lecturas forzosas. Yo lo he llamado así, lectura forzada, le digo porque el alumno generalmente, no todos, ¿no? Pero de todas maneras, no tengo que decirlo, que no les gusta leer, entonces, piña, pues, ¿no? En la tercera y cuarta vas a tener que leer nomás, caballero, no tienes otra. Estás obligado prácticamente, obligada a leer. Voy a dejar trabajos, sí, la mayoría de ellas dibujos, gráficos, de una hoja, dos hojas, de gráficos de procedimientos, ¿no? Sobre todo procedimentales, y de cosas que vamos a hacer, de cosas que voy a mostrar. Por ejemplo, te puedo decir, ¿no? Ya, este dibujo que está acá, sí, profesor, sí lo veo. ¿Lo tienes en tu diapositiva? Sí, profesor, lo tengo en mi diapositiva. Ya, lo tienes que dibujar. Cosas así, ¿no? Pero tercero y cuarto va a haber trabajos, va a haber lectura forzada. Pero ojo, o sea, esto que quede claro, esto que quede entre signos de admiración. La única evaluación, la única nota que va a haber en tu registro es de tu examen. Eso sí que quede claro, que la única nota que vas a tener es de tu examen. Profesor, entonces los trabajos y toda la lectura, no sé, por las puras, profe. No es por las puras, es para que tú aprendas. Uno, dos, que las preguntas de tu examen van a venir de esos trabajos, de esas lecturas. Entonces, tienes que leer y dibujar porque tienes que cumplir con tus trabajos porque de ahí va a venir preguntas para tu examen. Entonces, lo tienes que hacer, pues, para tu evaluación, ¿ya? No tiene nota tu trabajo. Entonces es importante, pero semanalmente yo voy a estar calificándolo, semanalmente yo voy a estar viendo qué alumnos participan, qué alumnos no hacen sus trabajos. Y tú sabes que para mí eso sí tiene una significancia propia. Tú sabes. Tú sabes que es así. Entonces, por ejemplo, un alumno, no se me ocurre, ¿no? Me escribe, pues ya, profesor, tengo este problema, profesor, una ayuda, por favor, ¿cómo podría ser? Una ayuda. Veo tu participación en mi chat, porque ahí vas a enviar tus trabajos, y no tengo ni un trabajo tuyo. ¿Cómo, pues? ¿Cómo voy a ser recíproco contigo? Viceversa, un alumno, profesor, por favor, necesito esto. Veo tu participación de tus trabajos y todos tus trabajos has presentado. Hay la motivación necesaria para poder apoyar. Tus trabajos además los tienes que hacer porque tú quieres hacerlo, no, no es porque yo te voy a decir que lo hagas. ¿Ya? Entonces la importancia de esto, ¿no? Es importante que tú adquieras esta autorresponsabilidad, ¿no? Y qué bonito que un alumno haga las cosas porque quiere hacerlo simplemente. No por algo que tienes que hacer a cambio, ¿no? Porque el alumno se ha acostumbrado a eso, ¿no? Yo hago si hay nota, si no hay nota no hago, es que no es así. Papá, si yo tiendo la cama y arreglo las casas y lavo los platos es para que me dejes salir, eso no es así. Las cosas se hacen porque quieres ayudar y porque quieres hacer las cosas. Entonces ya esto ya está de más decírtelo, ya te lo he explicado un montón de veces, tu autorresponsabilidad, simplemente te estoy adelantando que
De esto vamos a hablar durante la tercera y cuarta unidad de estas vías, de esta vía especialmente. La cuarta es todo lo que es venoclisis. La tercera es todo lo que son parte de las vías parenterales, intramusculares, subcutáneas, etc. Muy bien, entonces, la intravenosa y la intramuscular hay mucha diferencia. Si tú quieres una acción rápida de un medicamento, pues lo vas a tener que aplicar por vía endovenosa. Entonces, es importante, ¿no?, que tú entiendas que hay, pues, entonces algunos factores que determinan la vía de elección de un medicamento. Entonces, los factores que determinan la vía de elección de un fármaco van a ser aquellos en los cuales tú vas a tener que escoger qué es lo que le conviene al paciente. Por ejemplo, ¿no?, ¿qué efecto buscas? ¿Qué efecto buscas? ¿Un efecto lento? ¿Un efecto prolongado? ¿Un efecto rápido? ¿Qué efecto buscas? Si es local, si es generalizado, ¿qué efecto estás buscando? Eso es importante, ¿no? Si lo quieres solamente para una parte o quieres para todo tu cuerpo. Por ejemplo, ¿no?, tengo una infección vaginal. Bueno, yo no tengo, ¿no?, tú tienes, porque yo no tengo. Me vas a malinterpretar. Imagínate que una señorita tenga una infección vaginal. Entonces, tú tienes que escoger si quieres que ese efecto que quieras del medicamento sea en forma local, o sea, circunscrita a tu zona vaginal, o sea generalizada, vaya a todo tu cuerpo. Muy simple. Si utilizas que sea un efecto local, te metes un óvulo, pues. ¡Pah! Te lo introduces y queda ahí el efecto a nivel local. No afecta a otros órganos, no afecta a otra parte de tu cuerpo, simplemente a nivel vaginal. Y el generalizado, ¿no?, una endovenosa, un antibiótico por vía oral, imagínate. Acitromicina por vía oral. ¡Pah! Esa acitromicina entra por vía oral, va a dar torrente de sanguíneo y va a destruir todo lo que se encuentra. ¿Ya? Microorganismos buenos, malos, igual los va a matar. Es de amplio espectro, va a todo tu cuerpo. Si tenías por ahí un dolor de garganta, también te va a ayudar, porque va a todo tu cuerpo, pues. Entonces hay que ver, ¿no?, si quieres localizada o quieres generalizada. Claro, más daños hay en forma generalizada. Es de amplio espectro. Otra característica importante que tienes que recordar es la velocidad de absorción. La velocidad de absorción es la rapidez con las cuales tú quieres que un medicamento ingrese a tu cuerpo. La rapidez con las cuales este medicamento ingrese a tu cuerpo. No es lo mismo una vía oral que una vía parenteral venosa, por ejemplo, ¿no? Una endovenosa, una intravenosa, es mucho más rápido que vía oral, pues. O sea, por ejemplo, tu abuelito está con un dolor de huesos terrible, tiene cáncer al hueso, póngale, revolcándose de dolor. Yo no creo que tú sacas unas pastillas y le des por vía oral, pues, sabiendo que su velocidad de absorción va a ser lenta y más aún si es anciano, casi nula.
Tú quieres que un medicamento actúe ya, está con dolor. Tú quieres que un medicamento corte el dolor inmediatamente. Se lo tendrás que colocar por vía endovenosa, ¿no crees? Entonces la velocidad de absorción por vía venosa es más fácil, más rápida, más directa y el efecto va a ser más rápido, ¿no? En cuestión de un minuto de empezar a calmar el dolor. En cambio, en el mejor de los casos, por vía oral será pues 20 minutos, 15 minutos. A menos, ¿no? A más, perdón, porque es anciano. Entonces, la velocidad de absorción también importa. La naturaleza de la medicación es básicamente cuál es la vía importante, específica de un medicamento. Todos los fármacos tienen diferentes presentaciones, ¿no? Hay fármacos, por ejemplo, que algunos son por vía oral, y hay esos mismos fármacos, pero hay otra presentación por vía parenteral. Hay fármacos que son por vía oral, otros son sublingual. Hay fármacos que son por vía rectal y también hay oral, o sea, de acuerdo mucho a la presentación de la medicación, del medicamento. Su vía específica se tiene que respetar, o sea, yo no te entendería, es por vía oral, ¿no? Imagínate una tableta, pues, una cápsula, ¿no? Oye, tómate esto, le dices, ¿no? ¿Cuál? Esta pastilla, tómatelo. No, compadrito, esa tableta no voy a poder pasar, hermano. No, no, bien difícil pasar. No, tengo problemas de deglución. No, así nomás. ¿Que no quieres pasártelo esto? No, ya, entonces volteate, te lo meto por atrás. No te pases, pues. Si tú no puedes colocar una tableta que es por vía oral, no se lo vas a meter por el recto. O sea, el efecto es distinto. Tienes que respetar la vía de administración. Esta ampolla dice acá bien claro, endovenosa. Y plug, se lo metes por el poto. Una intramuscular. No es así. No es así. Para colocar por una vía intramuscular a nivel de la nalga, del glúteo, tiene que ser pues una intramuscular. Ahí dice IM, intramuscular. Vía intramuscular. Entonces se debe respetar la vía. O sea, tampoco. A ver, esto dice intramuscular. Ay, pero está hinchado tu pierna, ¿no? Sí. Entonces te lo meto por la vena. Tampoco es así. A eso se refiere la naturaleza de la medicación. Se tiene que respetar la vía específica de administración de ese fármaco. Y por último, no menos importante, eso también básico, se tiene que evaluar el estado del paciente. O sea, el estado del paciente es básico. Paciente inconsciente. ¿Cómo lo vas a meter una tableta por vía oral? Pues, ¿no? Le vas a abrir su boca, le metes la tableta y lo sacudes al paciente para que pase la tableta. No es así. O sea, debes escoger una vía, una administración para este tipo de pacientes. Paciente está entubado, paciente está con epilepsia, convulsiones, tenemos que escoger una vía adecuada. Con convulsiones no le vas a poner en la vía endovenosa, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que tener en consideración para elegir una vía. Efecto que se busca, velocidad de absorción, naturaleza de la medicación y estado del paciente. ¿Sí? Listo. Encontramos, por ejemplo, la vía subcutánea, la vía intradérmica. Son vías que lo vamos a especificar, ¿no? En la vía subcutánea, por ejemplo, insulinas, heparinas, para que la absorción sea lenta y progresiva. Tú quieres que un medicamento tenga un efecto duradero en tiempo, en espacio. Tú quieres que un medicamento tenga un efecto tardío, lento pero progresivo. Ahí tienes la vía subcutánea, ¿no? Por ejemplo, las insulinas se emiten en la grasa precisamente para que absorba ahí lentamente, ¿no?
para que dure esta insulina durante todo el día al paciente diabético, ¿no? Yo no quiero una acción rápida, yo quiero una acción un poco lenta, vía subcutánea. La intradérmica está relacionada básicamente a algunas reacciones, ¿no?, alérgicas que se puedan ver o mostrar. ¿Eres alérgico a la penicilina? No sé, compadrito, si soy alérgico, no sé. A ver, vamos a hacer la prueba de reacción. Te colocan un poquito de penicilina por el brazo y plum, te empieza a escocer, te empieza a enrojecerse esa zona. Ah, ya no, tú eres alérgico a la penicilina. Se puede colocar, ¿no?, esta vía intradérmica, ¿no? O sea, pruebas también se pueden hacer por las diferentes vías, pruebas medicamentosas. Entonces, cuando hablamos de, de acción medicamentosa, ¿no?, podemos nosotros encontrar varios tipos de acción. Una acción lenta es una acción, pues, es una acción que se encuentra mucho más específica, ¿no? Esta acción selectiva actúa lentamente, sí, pero es específico de un órgano, un tejido. Va directamente al grano, a la yugular, como decimos. O sea, no va de rodeos, ¿no? Un óvulo, por ejemplo, va a ir directamente a atacar a los microorganismos, a las bacterias que se encuentran en tu vagina. Va ahí. Ese óvulo no va a ir a tu hígado, a tu riñón, a tu corazón, va a ir ahí. Tiene una selección específica. Tiene una acción localizada, pues, en otras palabras, pero es selectiva. Va al punto, va al grano, actúa sobre un tejido órgano específico, ¿no? Órgano específico. Eso es específico. ¿Ya? Te vas a olvidar eso. La acción selectiva es específica. La acción local, esta acción local básicamente está generada por uso externo. En la zona donde se va a aplicar, tienes el brazo de repente roto, inflamado, entonces te colocan un antiinflamatorio por vía local. Tienes de repente, no sé, una inflamación de tus articulaciones, ¿no? Te infiltran un corticoide directamente a la articulación. Es una acción local, uso externo en la zona donde se va a aplicar. Esto generalmente es tópico, uso externo. No es interno, es externo. A diferencia de la selectiva que puede ser interno. Este es uso externo, va por fuera. Cremas, pomadas, por ejemplo. Antiinflamatorios, por ejemplo. Cremas antiquemaduras. Ese es uso externo, en la zona donde se va a aplicar. Una acción generalizada. Esto ya lo hemos comentado, ¿no? Son drogas que se almacenan en todo tu cuerpo, en todo tu organismo. O sea, acá no vas a tener selectividad ni localización, va a todo tu cuerpo. Va con las cosas buenas, con las cosas malas. Arrasa con todo. Por ejemplo, no hay pacientes que, bueno, tenía yo una tía que ya falleció hace poco nomás, murió de cirrosis hepática. Y ella de muy jovencita ha sufrido de rosácea, por ejemplo. Es una enfermedad en la piel.
Entonces, antes el tratamiento para la rosácea era puro antibióticos, antes, ¿no? Y desde chiquita, ¿no? 15 años, 12 años, antibiótico, 15 antibiótico, antibiótico, por vía oral, todititas. Ya de adulta, 40, 50, 60 años, cáncer al hígado. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este medicamento no solo actuaba, ¿no?, con un efecto localizado ante una zona que quería ahí a eliminar, sino también ese efecto no era solo local, sino hacia todo tu cuerpo, ¿no? Lastimaba órganos, flora buena, flora mal, igual los mataba. O sea, la acción generalizada hay que tener muchísimo cuidado por eso. Va hacia todos los órganos. Es por eso que no se debe automedicar por cualquier cosa. ¿Te duele la cabeza? Paracetamol. ¿Te duele algo? Medicamento. Todo lo vemos medicamentos. Los medicamentos son utilizados en forma restringida, en casos extremos de ultra necesidad. No tomemos por tomar. Hay gente que le gusta tomar por le duele la cabeza y ya está comprándose un ketorolaco, está comprándose un Apronax. Dolor que puedes aguantar, tu cuerpo mismo va a generar las endorfinas necesarias para poder controlar ese dolor. Pero tú ya te estás metiendo pastilla, 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 pastilla. Eso te daña el estómago, te daña el hígado, el riñón. Hay que tener mucho cuidado. Vía tópica, ahí está. Zona de aplicación, forma farmacéutica, es en forma directa, ¿no? Es una de las zonas más importantes, muy frecuentes también por la vía tópica, y que en las cuales, pues, pasan ciertas mucosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otras vías, ótica, al oído, nasal, a la nariz. Tienes, por ejemplo, un problema de otitis media, qué sé yo. Hay gotas óticas, antibióticos por gotas, ¿no? Que te aplicas directamente al oído. Vía nasal, de repente un pólipo, algún tipo de control hemorrágico por alguna circunstancia varicosa nasal. Hay medicamentos cauterizables de forma directa. Tienes no sé, una conjuntivitis, una infección al ojo, a la vista. Hay gotitas como gentamicina, por ejemplo, en gotas, por vía oftálmica. Pero todas esas características van a ser tópicas, van directas, desde el punto externo, pues. La transdérmica son los famosos parches, ¿no?, que muchas mujeres utilizan sobre todo como anticonceptivos, ¿no?, para liberación gradual de hormonas, por ejemplo. También se utilizan, ¿no? Hay pocos, casi nulos, algunos parches para poder rehabilitar el control del dolor, por ejemplo, contracturas, que le llaman, musculares sobre todo. Entonces, la absorción en esos casos también es progresiva. Es progresiva. Muy bien. Hay de sus ventajas y sus desventajas. La transdérmica, bueno, puede estar relacionada muchas veces con medicamentos que pueden reaccionar, pues, eh, a las reacciones alérgicas, ¿no? Hay personas que con el parche también se generan problemas alérgicos. Es por ello que es importante que cada administración farmacológica sea con una evaluación determinada. Cada paciente, cada persona es distinta. Vuelvo a repetir, no todos somos iguales, todos somos distintos, actuamos de forma distinta, nuestro organismo es diferente. Y tú has visto ahora, ¿no? Esta enfermedad cómo nos ha dado con palo, pero nos ha hecho ver nuestras deficiencias, uno, en el aspecto social, cultural, de salubridad, pero también nos ha desnudado de qué estamos conformados los seres humanos.
He conocido personas a 60 años, 55 años, gordos, obesos, asintomáticos. Asintomáticos, o sea, no tenían nada, un proceso gripal y eso. O sea, que síntoma increíble, para no creerlo. Y pacientes diabéticos, pacientes con problemas colesterolemia, estuvieron hospitalizados y salieron, se salvaron. Paciente deportista, joven, 28 años, 27 años, 30 años, sin ningún tipo de comorbilidad, aparentemente sano. No hay diabetes, no hay triglicéridos, no hay colesterol, no hay nada. Entubados y murieron. Entonces, todo persona es distinta, diferente. Nosotros no podemos decir, a mí me dio este medicamento, a ti también te va a dar. No, no es así. Hay una evaluación ahí importante. La inhalatoria es por vía respiratoria. Ya te había dicho que por vía respiratoria tenemos una serie de vasos sanguíneos importantes en los pulmones, donde hacemos este intercambio gaseoso, que en las cuales es básica, pues, ¿no? Para nuestra respiración. Es por eso que hay medicamentos que se utilizan por vía inhalatoria, en forma directa. Oye, si antes, por ejemplo, te colocaban éter por la boca y te dormías, éter, te adormecían con éter. Entonces, inhalabas éter y plum, en unos segundos ya estabas durmiendo. Porque la vía inhalatoria también es una de las vías rápidas, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes asmáticos, pacientes con ciertas enfermedades graves respiratorias, que utilizan por la vía inhalatoria, la vía respiratoria la más fácil, la más rápida. El paciente está ahogándose, no puede respirar, pulmones totalmente cerrados, alvéolos cerrados, pegados. Le dan su broncodilatador, su balita, sus puff, lo que le llaman, tres sprays, chuat, 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 y ¡plup! Se abren los alvéolos rapidísimo. La acción es rápida. Por vía inhalatoria también muchas intoxicaciones se han producido. Gases venenosos también han podido matar a las personas por esta vía. O sea, la acción inhalatoria también es un proceso rápido. Su opción es rápida, ahí está. Se evita el primer paso, intestinal o hepático, no pasa por ahí para defenderlos a la vía respiratoria. No es muy invasiva, va directamente al sistema respiratorio, más localizado, menos efectos adversos. Lo más que se requiere en esto que está acá en los dispositivos, inhaladores, presurizadores, nebulizadores, dispositivos, polvo seco, inhalado, etcétera, para poder administrarlo, ¿no? Hay pacientes que usan esas mascarillas inclusive, con un inhalador incluido, ¿no? Y que están constantemente pues respirando, pacientes asmáticos sobre todo. O para broncodilatar, para poder expectorar, abrir la vía respiratoria, se utilizan nebulizadores, ¿no? Entonces, eso es el inconveniente, que se utilizan ciertos equipos para ello. En niños sobre todo, ¿no? Muy frecuentes este tipo de problemas. Mira, ya hay endotraqueal, por la tráquea, intratecal, a nivel de la columna, de repente por el líquido cefalorraquídeo, sacarte con una aguja en la columna, por ejemplo, su líquido, intracardíaca, punción directa al corazón, intraósea, de repente a nivel medular, de huesos largos sobre todo, intraarticular, como las infiltraciones en caso de infecciones reumáticas, artritis, artrosis, etcétera, como los corticoides que se aplican por ahí, intrapleural a nivel de analgésicos anestésicos a nivel pulmonar, intraarterial, como contraste que te he explicado, y te meten por la arteria, una arteria importante, un color, una tinción, y van evaluándote radiológicamente, te van evaluando tomográficamente dónde se está obstruyendo, ¿no? Eso es prácticamente tratamiento quimioterápico también, pacientes contra cáncer.
van en este tipo de vías intraarteriales. Pues las diferentes vías de administración van a ser resultado de las características que te he mencionado. A ver, vamos a ver.